Historia de la salvación. Hermanos, esta es una enseñanza que pertenece a una serie más amplia como un título: Educación para el amor al rescate de la fe y de la familia. Creo que el título indica bastante claramente los objetivos. Necesitamos rescatar la familia, pero tal vez primero hay que rescatar la fe para poder entender la enseñanza de Jesús sobre el amor humano, el matrimonio y la familia. El título de esta enseñanza es Historia de la Salvación. Pretende que nos ubiquemos en la historia desde los ojos de Dios, desde que empezó a existir hasta que termine el universo. Entonces empezamos diciendo que Dios existe desde siempre, porque Dios es solo uno, pero no es un solitario. ¿Cómo se explica eso? Pues si Dios es amor, no puede ser un solitario, pero tiene que ser uno. Es el misterio de la Santísima Trinidad. Jesús nos lo explica cuando dice que Él es igual al Padre y es uno con el Padre, y que después va a enviar otro Consolador. De manera que resulta que Dios es solo uno, pero dentro de Dios hay relaciones interpersonales de amor. El misterio de la Santísima Trinidad. Dios existe desde siempre. A partir de ahí tenemos que decir que Dios crea el universo. Es decir, Dios lo que quiere no es un universo material, Él quiere personas con las cuales compartir su amor. Y ese va a ser el ser humano. Pero crea primero el universo como, digamos así, el hogar para el ser humano, para la familia humana. Y crea el universo de la nada, o sea, a partir de su propio poder, crea el universo por medio de su palabra. Después que está el universo, viene la creación del ser humano, para establecer con el ser humano, repito, una relación familiar de amor. Ese es el objetivo de la creación. Y crea al ser humano a su imagen y semejanza, tal como dice Génesis 1:26. Los creó varón y mujer, y los creó en una situación de paraíso. ¿Por qué? Pues porque ellos estaban viviendo en un mundo material con una relación amistosa y feliz con Dios, con el prójimo, Adán y Eva entre sí, con la naturaleza y cada quien consigo mismo, porque también es importante vivir en armonía con uno mismo. Es parte de la felicidad del paraíso. Dice Génesis 2:7, el Señor Dios modeló al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en ser vivo. Significa entonces que la imagen y semejanza con Dios significa que tenemos en nosotros una parte espiritual, además del cuerpo material, lo que solemos llamar el alma espiritual, que es creada directamente por Dios. Aquí está la imagen de hacer un muñeco de barro, significa el cuerpo del hombre es material, pero sopla sobre él el Espíritu Divino, de manera que ya es una persona, un ser humano, imagen y semejanza de Dios. Inteligente, libre, llamado a realizarse por medio del amor y con capacidad para relacionarse con su Creador, como tú a tú. Esa es la dignidad del ser humano, a diferencia de las otras criaturas. Y puede también responder con amor al amor que Dios le da. Entonces el ser humano resulta de esa unidad íntima de cuerpo y alma, cuerpo material y alma espiritual. El alma es creada por Dios directamente en el momento en que cada ser humano es concebido. El alma no puede tener origen en la materia. Cada vez que un ser humano es concebido, no solo en Adán y Eva, sino en los hijos de Adán y Eva, y en cada niño que nace, hay una colaboración misteriosa de la parte biológica que proviene de papá y mamá y de la creación de la parte espiritual que viene directamente de Dios. Haciendo un paso más dentro de la historia de la salvación, vemos que
el ser humano, engañado por el demonio, ofendió a Dios al desobedecer sus normas, lo que conocemos como el pecado original. Desde luego es una actitud de soberbia y de ingratitud terrible, y eso nos acarrea tremendas consecuencias negativas. Si Dios es la vida y nos separamos de la vida, ¿qué podemos encontrar? Pues la muerte. Eso fue lo que sucedió. De manera que el sufrimiento y la muerte tienen origen cuando nos apartamos de Dios por medio del pecado. Y aquella cuádruple armonía que había de relación amistosa con Dios, con la naturaleza, con el prójimo y con uno mismo se rompe. Por eso aquel paraíso terrenal dejó de ser un paraíso terrenal. Incluso Adán y Eva entre sí empiezan a tener distancias. Cuando le pregunta a Dios a Eva o a Adán, ¿qué pasó? Pues entonces Adán dice, no, ella fue la que me... Y hay de entre ellos una división. Y empieza también la división de cada quien consigo mismo. De manera que a veces llegamos a decir, ni yo me entiendo a mí mismo. Todo eso es consecuencia de la separación de Dios que viene por el pecado. De manera que ahora necesitamos ser perdonados y rehabilitados. Se hace necesaria una reparación, una salvación para recuperar la vivificante relación con Dios. De hecho, como Dios nos ama, pues enseguida aparece una promesa de salvación. En Génesis 3:15, Dios le dice a la serpiente, enemistad pongo entre ti y la mujer, entre su descendencia y tu descendencia, y la descendencia de la mujer aplastará tu cabeza, mientras tú acechas contra su talón. La descendencia de la mujer, en última instancia, pues va a ser Jesucristo, a través de la Santísima Virgen, que va a ser el que va a venir a rehabilitarnos, a vencer el mal y a volver a recuperar esa amistad vivificante con Dios. Se inicia pues ahora una preparación para la venida de un Salvador, que aplastará la cabeza de la serpiente Satanás y nos liberará del pecado, del sufrimiento, de la desesperación y de la muerte. Es aquí donde aparece el pueblo de Israel, el pueblo judío, cuyo padre es Abraham. Y a lo largo de todo el Antiguo Testamento, ese pueblo de Dios es el guardián de la promesa de salvación, la espera de un Mesías. Y la conciencia que en el Antiguo Testamento se esperaba un salvador del pecado y que teníamos conciencia de que nacíamos pecadores, lo podemos encontrar en el Salmo 51 de David, donde dice, pecador me concibió mi madre. Es decir, hay conciencia de que nacemos en pecado y que necesitamos purificación. Ya en el Antiguo Testamento existe clara esa conciencia. Entonces llegamos a la venida de Jesucristo, el centro de la historia de la salvación, lo que se esperaba. Al llegar la plenitud de los tiempos, tiene lugar la encarnación del Hijo de Dios en el hombre Jesús de Nazaret. Y cito Filipenses 2:5 y siguientes, Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente ser igual a Dios, al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el abismo, y toda lengua proclame, Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Llegó pues el Salvador y debemos afirmar que Jesucristo es el único Señor y Salvador, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres en el que nosotros podamos salvarnos. Hechos de los Apóstoles 4:12. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también, que se entregó a sí mismo como rescate por todos. 1 Timoteo 2:4-6.
Conocemos entonces la historia de Jesús, su misterio pascual de pasión, muerte y resurrección. Y se va al cielo. Pero entonces, entre tanto, Él ha fundado una iglesia y envía al Espíritu Santo. Empieza una etapa de la historia de la salvación, que es el tiempo de la iglesia, dentro de la cual estamos nosotros. Porque antes de concluir su misión en la tierra, Jesucristo fundó su iglesia sobre Pedro y los apóstoles. Lo podemos ver en Mateo 16, 18. Y les envió el Espíritu Santo, de modo que cuando la gente preguntó a Pedro y a los demás apóstoles el día de Pentecostés, ¿qué tenemos que hacer, hermanos?, Pedro les contesta muy claramente: conviértanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Remisión de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo por el bautismo y por la conversión. Esa es la misión de la iglesia. Y nos permite participar en una vida nueva, la vida de los hijos de Dios, reconciliados, que nos hace recuperar el sentido de la esperanza, la gratitud, la alegría, la felicidad, la paz, el gozo, la fraternidad, la libertad, el amor, la justicia, la verdad, todo lo que nos hace felices. Sin embargo, estamos todavía en un tiempo de prueba, en el que no desaparece la tentación, se hace sentir la debilidad que nos dejó el pecado original, la llamada concupiscencia, y hay que seguir a Jesús con la cruz a cuestas. No ha llegado para nosotros todavía la resurrección. Sin embargo, eso es lo que esperamos, la segunda venida de Cristo, la parusía, donde todos resucitarán y serán juzgados según su fe y sus obras. Cada hombre recibirá, después de morir, su retribución eterna, ya sea a través de una eventual purificación en el purgatorio, antes de entrar al cielo, ya sea la condenación eterna. Si tercamente alguien persevera en rechazar el ofrecimiento de amor de Dios y su misericordia. Dice Juan 5:29, los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, los que hayan hecho el mal resucitarán para la condena. Ahí termina la historia de la salvación y empieza la eternidad. Esa historia que empezó con la creación, que todo empieza con Dios y termina pues en Dios. Ahora, ¿para qué sirve esta historia de la salvación? Es muy importante porque da respuestas a las más importantes preguntas de nuestra existencia, que todo ser humano, no solo los católicos o no solo los cristianos, se plantean en alguna forma, todos los filósofos, etc. ¿Cuáles son esas preguntas? ¿Por qué existo? ¿De dónde vengo? ¿Por qué hay sufrimiento y muerte en esta vida? ¿Cómo puedo librarme del sufrimiento y de la muerte? ¿Qué hay después de la muerte? Si uno escucha con atención la narración, encuentra las respuestas. Pues existo porque Dios quiso crearme de la nada para darme su amor. El mal tiene origen en la separación de Dios. Recuperamos la felicidad con la fe en Jesucristo. ¿Y qué hay después de la muerte? Pues el juicio y la vida eterna. Ahí terminamos entonces el tema de hoy. Espero que les sirva de crecimiento espiritual. Gracias.